Vamos a suponer que dos personas celebran un contrato de compra-venta. Establecen así entre ellas una relación jurídica, digamos así, sustancial, regida por el derecho sustancial. ¿Cuál derecho sustancial? Bueno, el previsto, el contemplado en el Código Civil y Comercial, en torno al contrato de compra-venta. Pero supongamos que más adelante este contrato es incumplido. La parte que sufre el incumplimiento, ¿qué puede hacer? Puede instaurar una demanda para conseguir que un juez ordene que ese contrato, hasta ahora incumplido, sea cumplido. Esa demanda, como ya sabemos, contiene una pretensión. Cuando la demanda conteniendo la pretensión es presentada ante el órgano jurisdiccional, cuando la demanda conteniendo la pretensión es presentada ante el órgano jurisdiccional, se crea una nueva relación jurídica, la relación jurídica procesal. Antes de ser presentada la demanda conteniendo la pretensión ante el juez, lo que había era una relación jurídica sustancial derivada del contrato de compraventa. Pero una vez presentada la pretensión ante el órgano judicial, se produce una especie de Big Bang jurídico. Nace la relación jurídica procesal. ¿Entre quiénes? Por ahora, entre el demandante o sujeto activo de la pretensión y el juez. Esta relación jurídica procesal, diferente de la relación jurídica sustancial, va a estar regida por normas y principios procesales fundamentalmente contenidos en el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cuándo se incorpora el demandado a la relación jurídica procesal? Cuando se traba la litis, es decir, cuando se le notifica el traslado de la demanda. Comparezca más tarde o no al proceso, pero queda dentro de la relación jurídica procesal desde que se le notifica el traslado de la demanda. Es una relación, la jurídica procesal, que es de tipo ternario. Ustedes ven tres sujetos. En el vértice superior de la pirámide del juez y en la base el demandante y el demandado. A diferencia de la relación jurídica sustancial en la que solamente hay dos sujetos. En el ejemplo del contrato de compraventa, comprador por un lado, vendedor por el otro. La relación jurídica sustancial es una relación jurídica de coordinación de intereses. Por lo tanto, es o está regida por normas de derecho privado. Dijimos Código Civil y Comercial. En cambio, la relación jurídica procesal encuentra a sujetos que no están en situación de coordinación, sino de subordinación. El juez está en la parte superior de la pirámide y el demandante y el demandado en la parte inferior. Hay una relación de subordinación. Por lo tanto, la relación jurídica procesal es de derecho público o está reglada por normas de derecho público. Fíjense que entre el demandante y el demandado, entre el demandado y el demandante, no se dirigen la palabra. El demandante lo que hace es plantearle al juez para que el juez después se lo traslade al demandado, o el demandado lo que hace es plantearle al juez para que
después el juez se lo traslade al demandante. Entonces lo que hay son instancias proyectivas, como si fuera, imaginen ustedes, como si fuera un proyectil. El demandante no le dice cosas al demandado, el demandado no le dice cosas al demandante, sino que el demandante le manda a decir cosas al demandado a través del juez y el demandado le manda a decir cosas al demandante a través del juez. Son instancias proyectivas. Como si fuera que las partes dispararan proyectiles, como una especie de parábola, ¿no? Que pasa por el juez y llega a la otra parte. ¿Por qué estamos tan seguros que cuando se presenta la pretensión ante el órgano jurisdiccional, nace la relación jurídica procesal a la que, dijimos más tarde, se incorpora el demandado cuando se traba la litis? ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque ni bien nace la relación jurídica procesal, se generan deberes y facultades para el juez. Para el sujeto activo de la pretensión, se generan deberes, cargas, obligaciones y facultades. Para el sujeto pasivo de la pretensión, deberes, cargas, obligaciones y facultades, una vez que se traba la litis a su respecto. Todas estas situaciones jurídicas subjetivas, deberes, facultades, en el caso del juez, deberes, cargas, obligaciones y facultades en el caso de ambas partes, regidas por principios y normas procesales. El juez debe sentenciar, por ejemplo. El juez puede disponer medidas para mejor proveer, por ejemplo. Las partes deben litigar respetando el principio de moralidad procesal. Tienen la carga de fundar sus recursos. Tienen la obligación de pagar las costas. Tienen el derecho de impugnar las decisiones judiciales. Todas estas categorías jurídicas subjetivas regladas por principios y normas procesales. El verbo deber. Alguien debe hacer tal cosa. ¿Eso qué es? ¿Una obligación, un deber o una carga? El verbo es el mismo. Alguien debe hacer tal cosa. ¿Pero qué es? ¿Una obligación, un deber o una carga? Bueno, como ven en el gráfico, son imperativos diferentes. La obligación es un imperativo del interés ajeno, el deber es un imperativo del interés social, la carga es un imperativo del propio interés. ¿Qué significa esto? Si se trata de una obligación, si se debe, por ejemplo, hacer algo, y el obligado no lo hace, la consecuencia, a pedido del perjudicado por el incumplimiento, es que el Estado, la consecuencia es que el Estado va a forzar el cumplimiento de esta obligación de hacer. O en caso de persistir el incumplimiento, si no se logra que la obligación de hacer sea cumplida, sea como fuere, se genera la obligación de indemnizar. Es decir, la obligación acarrea ante el incumplimiento que el Estado fuerce el cumplimiento o en su defecto
fuerce a indemnizar al perjudicado por el incumplimiento. Es un imperativo del interés ajeno la obligación. ¿Del interés de quién? Del acreedor. El deber es un imperativo del interés social. Le interesa a la sociedad que esta conducta debida sea cumplida. En caso de no realizarse la conducta debida, la consecuencia jurídica deberá ser la aplicación de una sanción. Nadie va a forzar el cumplimiento, como en el caso de la obligación, sino que se va a sancionar derechamente el incumplimiento. Y por último, cuando se trata de una carga, de una conducta debida a título de carga, resulta que en caso de incumplimiento, nadie va a forzar a que quien tiene la carga o quien tenía la carga desarrolle la conducta debida, satisfaga la carga. No. Ni tampoco nadie va a establecer una indemnización en favor de nadie a cargo de quien incumple la carga. Ni tampoco se le va a aplicar una sanción al incumplidor de la carga. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que quien incumple la carga se causa a sí mismo un perjuicio. Es como si fuera una lesión autoinfligida. Dicho en lenguaje vulgar, se embroma él mismo. Quien incumple una carga se autoperjudica. Vamos a dar ejemplos dentro del proceso. Un ejemplo de obligación. El pago de las costas. Como regla general, la parte que pierde tiene que pagar los gastos que tuvo que realizar la otra parte para resistir con éxito. Pierde, paga. El que pierde debe pagar los gastos de la otra parte. Eso es una obligación procesal. Y está regida por el Código Procesal cuando se refiere en el capítulo respectivo a las costas del proceso, a los gastos causídicos. Y dentro del proceso, un deber, bueno, el deber de litigar respetando el principio de buena fe procesal. Por ejemplo, el Código Procesal prevé la aplicación de multa al litigante temerario o malicioso. La consecuencia del incumplimiento del deber de ese deber de buena fe procesal es una multa a cargo del litigante que no litiga con sujeción a las reglas de la lealtad, de la probidad, de la buena fe. Y por último, vayamos a la noción de carga, la más común, la carga probatoria. Si una de las partes apetece una consecuencia jurídica derivada de cierto hecho, pues tiene la carga de probar ese hecho. Y si no satisface esa carga, si no prueba ese hecho, pues no va a conseguir la consecuencia jurídica que apetece derivada de ese hecho. Se autoperjudica. Nadie le va a sancionar. Nadie va a forzar a que cumpla la carga de probar. Ni nadie va a establecer una indemnización porque no cumple la carga de probar. No, lejos de eso. Simplemente no cumple la carga probatoria. El hecho que tenía que probar queda como no probado y entonces no va a conseguir la consecuencia jurídica emanada de ese hecho.
Por eso es un error decir, como se suele o como a veces se puede leer, que los jueces tienen la carga de argumentar. Se habla de carga argumentativa. No es así. Los jueces no tienen cargas, los jueces tienen deberes. El deber de fundamentar. Artículo 35, inciso 5 del Código Procesal de la Pampa. Tienen el deber de fundamentar de modo razonable. Artículo 3 del Código Civil y Comercial. A título de ejemplo, hablo de este deber de fundamentar, ¿verdad? Y de fundamentar razonablemente. Pero los jueces no tienen la carga de fundamentar. Las cargas le corresponden a las partes. No es un imperativo del propio interés del juez fundar. Es un deber. Es un imperativo del interés social. A la sociedad le interesa que los jueces funden sus sentencias y que lo hagan razonablemente. Para terminar, ¿quién es parte en el proceso? La noción de parte en el proceso es de índole formal. Es una noción procesal. Parte en el proceso es el sujeto activo de la pretensión. Parte en el proceso es el sujeto pasivo de la pretensión. En el ejemplo que utilizamos en el inicio de esta grabación, hablábamos de un contrato de compraventa. Parte en el contrato de compraventa es el comprador. Parte en el contrato de compraventa es el vendedor. Pero en el proceso, parte es quien plantea la pretensión y ante quién se la plantea, ante quién es planteada la pretensión. Podría darse el caso, por ejemplo, siguiendo con el contrato de compraventa, que quien fuera sujeto activo de la pretensión no fuera ni el comprador ni el vendedor. Ustedes dirán, ¿por qué? No sé. Pero supongamos que alguien plantea una pretensión contra el comprador o contra el vendedor y no es ni lo uno ni lo otro. No tiene nada que ver con el contrato. No tiene nada que ver con el contrato el sujeto activo de la pretensión. Pregunta, ¿es sujeto del contrato, de la relación jurídica contractual? No. ¿Es sujeto activo de la pretensión? Sí. Ergo, es parte en el proceso, aunque no sea parte en el contrato. La noción de parte en el proceso es diferente a la noción de parte en la relación jurídica sustancial que se debate en el proceso. Insisto, parte en el proceso es una noción de índole formal, de índole procesal. ¿Parte quién es? Es el sujeto activo de la pretensión. Integre o no integre la relación jurídica sustancial que se debate en el proceso. Y parte es el sujeto pasivo de la pretensión. Integre o no integre la relación jurídica sustancial que se debate en el proceso. Si integra o no integra la relación jurídica sustancial que se debate en el proceso, ese es otro tema. Tiene que ver con la legitimación sustancial, pero no tiene que ver con la noción de parte en el proceso. Por fin, y no lo vamos a ver con detalle aquí porque es tema de otra parte, de otro segmento del programa, los terceros también se hacen parte. ¿Quién es un tercero? Un tercero es aquel que no aparece ni como sujeto activo ni como sujeto pasivo de la pretensión, pero después ingresa al proceso. ¿Y cuándo ingresa al proceso? Bueno, si es un tercero que toma la iniciativa él de entrar al proceso, cuando es admitido por el juez. Cuando el tercero
que voluntariamente quiere entrar al proceso, es admitido por el juez, pasa a ser parte, deja de ser tercero. Y cuando se trata de un tercero que no toma la iniciativa, sino que es citado a intervenir en el proceso sin su iniciativa, pasa a ser parte desde que es notificado de la citación. Comparezca o no comparezca, eso es problema de él. Pero desde que el tercero es notificado de la citación, también pasa a ser parte. Entonces, ¿quién es parte? Sujeto activo de la pretensión, sujeto pasivo de la pretensión. Pero también es parte el tercero de intervención voluntaria desde que es admitido para actuar en un proceso ajeno, o el tercero que es citado a intervenir en un proceso ajeno desde que es notificado de la citación. Bueno, muchas gracias. Será hasta la siguiente grabación.